Hola, ¿qué tal? Vamos a analizar en esta clase diferentes aspectos de la inmunología general. Principalmente nos vamos a enfocar en dos grandes campos que vamos a tocar de manera muy breve el día de hoy y son la respuesta inmunológica por parte de linfocitos B y la respuesta por parte de linfocitos T. La primera respuesta que vamos a analizar va a ser la respuesta del linfocito C. En particular vamos a analizar temas de maduración, activación, mecanismos efectores y ciertos aspectos teóricos que es importante traer a colación para lograr comprender el mecanismo por el cual los linfocitos T son activados y pueden ejercer una respuesta efectora inmunológica. Recordemos que el linfocito T es una célula del sistema inmunológico que nace en la médula ósea y una vez que abandona este lugar anatómico, esta estructura, migra hacia el timo. El timo es un órgano linfoide primario en el cual se desarrollan una serie de mecanismos y fenómenos que darán selección a los timocitos o a los linfocitos T más adecuados para salir a la sangre periférica y a los diferentes sitios anatómicos a establecer las respuestas inmunológicas. Entonces el timo juega un papel muy importante porque es una entidad que garantiza la selección adecuada de linfocitos T. Como hemos analizado en lecciones anteriores, el timo tiene diferentes estructuras dentro de su interior. Una de esas es la corteza y en la corteza se lleva a cabo un proceso muy importante a nivel inmunológico que es la selección positiva. Es decir, de todos los linfocitos T que llegan al timo, hay algunos que son seleccionados que tienen mejores características para reconocer antígenos extraños y otros no tanto, entonces es claro que se seleccionan los más aptos para reconocer este tipo de antígenos exógenos y posteriormente van a tener una mejor respuesta inmunológica. Y por otro lado, tenemos también a la selección negativa, que la selección negativa lo que comprende es el reconocimiento de las estructuras del complejo principal de histocompatibilidad, de manera que linfocitos T que reconozcan el complejo principal de histocompatibilidad de una manera muy afín o muy fuerte, pues es posible que al salir a sangre periférica puedan causar alguna reacción de carácter autoinmunitario. Por lo tanto, también deben ser eh, seleccionados y eliminados esos linfocitos T. Muy bien, pero eso es un tema que ya hemos visto eh, en lecciones anteriores. Lo que nos compete en este momento es la activación y básicamente la diferenciación que tiene la célula T y cómo ese proceso se lleva a cabo. Un resumen de este proceso sería, pues desde que el linfocito T sale del timo ya con una educación para reconocer antígenos, es conocido que los linfocitos T salen del timo ya con un fenotipo virgen completamente, es decir, no expresan ni CD4 ni expresan CD8. Ese linfocito va a llegar a sangre periférica, va a migrar hacia el tejido linfoide, principalmente a la circulación linfática y de esa manera pues se expone a encontrarse con algún antígeno y pues establecer una respuesta inmunológica. Tiene dos opciones. La primera sería no encontrar el antígeno en cuestión, por lo tanto, ese linfocito T migrará de sangre periférica
a circulación linfática. Como les comento, no va a encontrar el antígeno entonces en circulación linfática y volverá nuevamente a sangre periférica y completará un ciclo. Y así completará varios ciclos. Entonces, uno de estos ciclos tiene una duración de aproximadamente de 12 a 24 horas. Otra opción es que el linfocito T encuentre el antígeno en el tejido linfático cuando migra de sangre periférica a este. Y si se encuentra con un antígeno, principalmente eh, presentado por medio de una célula dendrítica, que es una célula presentadora de antígeno profesional, aunque podría ser también alguna otra célula, como los macrófagos o en algunos casos linfocitos B, pero inicialmente partimos del hecho de que en la mayoría de los casos la célula presentadora de antígeno por excelencia, el linfocito T, es la célula dendrítica. Una vez que la célula dendrítica logra establecer el contacto con el linfocito T, presenta el antígeno como tal y comienza una fase de activación de el linfocito T. Esa fase de activación está mediada por diferentes componentes que vamos a analizar a continuación y una vez que se da la activación viene un proceso de expansión clonal que también vamos a estar analizando en esta presentación y posteriormente se presenta un proceso de diferenciación en diferentes fenotipos para de esa manera establecer una respuesta efectora que deriva en la activación de diferentes células como macrófagos, linfocitos B y algunas otras células, eosinófilos y demás, de la inmunidad innata que generan una respuesta inmunológica efectora. Y también se genera una eh, respuesta por medio de otro fenotipo de linfocitos T, que son los linfocitos TCD8, que ya vamos a ver también en cuestión, que se encargan principalmente de dar muerte a las células infectadas y a la activación de macrófagos. Pero vamos a ver un poquito más en detalle estas características. Eh, Recordemos entonces, empezando desde el inicio, una vez que el linfocito T logra encontrar el antígeno en el ganglio linfático o en los vasos linfáticos, tenemos en la esquina superior izquierda una imagen que nos representa del lado izquierdo y nos representa una célula presentadora de antígeno dividida por esta línea que tenemos acá continua y del otro lado tenemos un linfocito T CD8 en ese caso. Eh, entonces vean ustedes que, por ejemplo, cuando la célula presentadora de antígeno interactúa con un linfocito TCD4, como ya sabemos, esto se da en el contexto del complejo principal de histocompatibilidad tipo 2, por ser una célula presentadora de antígeno profesional y un linfocito TCD4. Entonces, esta relación MHC clase 2 con linfocito TCD4 es clave. Y vemos también que aparte del complejo principal de histocompatibilidad y aparte del antígeno que ha sido procesado a lo interno por medio de la célula presentadora de antígeno, ¿verdad? Que lo captó de manera externa, lo internalizó, lo procesó y lo presenta al linfocito TCD4. Vemos que aparte de este complejo tenemos otros dominios por acá que colaboran también en la presentación antigénica y son claves para todo este proceso de activación. Y estos dominios adicionales están tanto de la parte del linfocito TCD4 como de la célula presentadora de antígeno. Y vemos por otro lado que el linfocito TCD8 al interactuar con una célula presentadora de antígeno, pues obviamente las diferencias son bastante percibibles y vemos por ejemplo que el procesamiento de antígeno es distinto ya que por lo general estos antígenos son intracelulares, no son como estos que se tomaron del espacio extracelular y se internalizaron. En este caso, pues obviamente los antígenos son antígenos intracelulares que se procesan a lo interno y se expresan y se presentan en el contexto ya no del complejo principal de histocompatibilidad tipo 2, sino
el complejo principal de histocompatibilidad tipo 1. Y como bien se observa acá, se presenta el antígeno y de igual manera tenemos un receptor de célula T acá y tenemos complejos también, moléculas coestimuladoras en los diferentes dominios, también tanto de la parte de la célula CD8 como de la célula presentadora de antígeno. Esto está denominado como la primera señal. Para lograr la activación de un linfocito T necesitamos diferentes señales. En particular necesitamos 3 señales específicas. La señal número 1 es este tipo de señal que les acabo de mencionar acá. La señal número 1 es la interacción entre el complejo principal de histocompatibilidad con el receptor del linfocito T y los dominios coestimuladores. Esa es la primera señal. La segunda señal es propiamente las moléculas adicionales que se generan o las interacciones moleculares de los diferentes receptores que se generan después de la emisión de la señal 1, que es específicamente esta con algunos dominios aquí cercanos, pero hay dominios que ya están más alejados y que tienen la misma importancia. Por lo tanto, la señal 2 es los diferentes dominios que tenemos en las células, tanto en la célula presentadora de antígeno como en el linfocito T en este caso. Entonces, ya tenemos la señal 1, que sería la interacción entre el complejo principal de histocompatibilidad y el receptor del linfocito T. Tenemos la señal 2, que son los dominios coestimuladores interactuando, y nos falta una tercera señal para lograr ya la activación propia de todo este proceso y la activación del linfocito T como tal. Y esa tercera señal es el trabajo de algunas citoquinas sobre este linfocito T para lograr activarlo de manera completa. Si no se dan esas 3 señales, no se da la activación del linfocito T. Y estas interleuquinas, por lo general, tienen 2 tipos de proceso. Uno es el paracrino, es el efecto paracrino, es decir, un efecto que se presenta desde la célula presentadora de antígeno, que libera diversas citoquinas, la principal interleuquina 12, y esa interleuquina trabaja de manera paracrina en el linfocito T, CD4. Pero también tenemos algunas otras citoquinas, por ejemplo la interleuquina 2, que presenta un comportamiento autocrino, es decir, que es secretada por el linfocito T y tiene receptores en el mismo linfocito T para generar la activación completa de esta célula inmunológica. Entonces ven que si no se cumplen las 3 señales, no se da la activación y no se logra establecer o no se logra iniciar el primer paso de la respuesta inmunológica. Entonces, como les comentaba, una vez que tenemos diferentes citoquinas, tenemos la interacción del complejo principal de histocompatibilidad, tenemos los dominios cercanos también interactuando, se da la activación del linfocito T. Y este linfocito T, una vez que está activado, comienza una serie de pasos a nivel del núcleo para hacer una expansión clonal, es decir, para hacer copias de sí mismo, para establecer diferentes divisiones y de esa manera llegar a los diferentes fenotipos. Hay algunos fenotipos, como se notan acá en este dibujo, que son de memoria, ¿verdad? Linfocitos T que van a ser parte de la memoria inmunológica, marcados con una M, y hay linfocitos T marcados también como una E, que sería correspondiente a los linfocitos efectores. Entonces, en la inmediatez, estos linfocitos van a generar una respuesta inmunológica efectora y quedará también alguna fracción de esos linfocitos que partieron de esta célula inicial, pero como memoria inmunológica para posteriores encuentros con ese antígeno. Entonces, después de
la activación y de la diferenciación en células efectoras y células de memoria, tenemos un paso muy importante y ese paso es la adquisición de un fenotipo específico de la célula T. Es decir, la célula T posee células ya clonadas que tienen una función efectora, pero estas células tienen que tener un fenotipo específico y este fenotipo va a estar determinado por el tipo de antígeno que inicialmente activó la célula dendrítica. Es decir, la diferenciación de la célula T, en este caso, en diferentes fenotipos, ya sea TH1, TH2, TH17, por ejemplo, dependerá de las citoquinas que se liberen por parte de las diferentes células debido a la estimulación de los diferentes receptores asociados a un patógeno. En otras palabras, si un patógeno X activa las células inmunológicas y la célula dendrítica presenta ese antígeno X y se libera un perfil de citoquinas que va a generar una polarización de la célula T hacia un fenotipo, ya sea TH1, TH2, TH17. Y de esa manera, entonces, podemos tener diferentes tipos de poblaciones celulares derivadas de los linfocitos T y están en función de las citoquinas que polarizaron, como les he comentado, ese fenotipo. Entonces, y esas citoquinas están en función del antígeno en cuestión que dio origen a ese estímulo inmunológico. Y cada una de esas subpoblaciones de células que se va a generar va a secretar diferentes perfiles también de citoquinas efectoras que van a tener un perfil de respuesta diferente. Entonces, por ejemplo, hay patógenos que polarizan la respuesta, por ejemplo, hacia un fenotipo TH1. ¿Por qué? Porque las células dendríticas y las células inmunológicas al principio, cuando activan el linfocito T, secretan una serie de citoquinas que hacen que se polarice completamente hacia un fenotipo TH1. Y este fenotipo TH1 va a secretar diferentes citoquinas. Estas células TH1 secretan diferentes citoquinas, diferentes factores que van a generar una respuesta inmunológica determinada con un comportamiento específico. En este caso, por ejemplo, la inmunidad TH1 está caracterizada por estar mediada principalmente por la activación de macrófagos y por la inflamación como tal. Es una respuesta celular, ¿verdad? Mediada por células principalmente. Mientras que otros patógenos van a generar que la célula dendrítica y las células presentadoras de antígeno y las células inmunológicas innatas de forma inicial secreten, por ejemplo, interleuquina 4 de forma inicial. Entonces los linfocitos T, en el momento en el que se activan, toman un fenotipo TH2 y este fenotipo TH2 está determinado y es conocido que eh, predomina una secreción en este fenotipo de interleuquina 4, 5 y 13 y eso lleva a una respuesta de tipo alérgico. Entonces ven ustedes que depende del perfil que tome cada linfocito T, pues este perfil va a determinar el tipo de respuesta inmunológica que se va a desarrollar. Muy bien, entonces esa es la parte de activación de un linfocito T. Recordemos que es muy sencillo, entonces se da la activación inicial. Una vez que se generan las tres señales, ese linfocito T tiene diferentes caminos que recorrer. El primero es establecerse como células de memoria y el segundo es el más inmediato que son las células efectoras y esas células efectoras adoptan un fenotipo y ese fenotipo está en función del patógeno que dio origen a esa respuesta inmune por un perfil de citoquinas que va a polarizar ese fenotipo
Y una polarización lleva a una secreción de un perfil de citoquinas que determina una respuesta inmunológica exclusiva. Sin embargo, se ha visto con los últimos años que cada vez más se traslapan estos fenotipos. Entonces no es que para un patógeno determinado solamente va a existir un fenotipo TH1, sino que es una situación muy dinámica y en cada respuesta inmunológica pues pueden haber diferentes subpoblaciones de linfocitos T. Y pues como tales, esos linfocitos T van a tener una respuesta inmunológica efectuada y van a generar señales que activan otras células y van a llegar a controlar la infección como tal. Entonces, ese es todo el proceso de diferenciación de linfocitos T. Ahora vamos a analizar también la maduración y la activación de los linfocitos B. Recordemos que el linfocito B es una célula que se genera igualmente en médula ósea, al igual que el linfocito T, pero no tiene el paso previo de viajar o de trasladarse al timo para recibir una educación química como tal. Entonces, en médula ósea se da su maduración y hay diferentes fenómenos que ocurren en la médula ósea. Ahí en la médula ósea se le hace una serie de mecanismos por los cuales se da la diferenciación de este tipo celular. En particular, lo que importa más, lo que es más interesante en este caso es la generación de los receptores del linfocito B. Los receptores del linfocito B están determinados por eh, inmunoglobulinas que están unidas a la membrana. Entonces es la única célula del organismo que presenta en su membrana inmunoglobulinas. Tiene diferentes fases en la médula ósea, diferentes estadios. El primer estadio es un estadio Pro-B temprano, en el cual se da la recombinación de las cadenas H y J. Y se da el inicio también de la recombinación de la cadena VDJ con H. Posteriormente pasa a un fenotipo Pro-B o Pre-B, donde se da la recombinación completa ya de la cadena VDJ y se da una expansión clonal. Y posteriormente, pues ya presenta una fase de B inmaduro, donde se da una selección negativa y se da la eliminación de algunos linfocitos B y donde se da también la edición de ese receptor, es decir, de esas inmunoglobulinas que van a estar en la membrana del linfocito T. Del linfocito B, perdón. El linfocito B sale de la médula ósea, ya expresa en su membrana dos tipos de inmunoglobulinas. Expresa la IgM y expresa también la inmunoglobulina D. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Que se diferencia del linfocito T principalmente en que ya su receptor, que es en este caso la inmunoglobulina, sale completamente expresado y sale completamente maduro de la médula ósea y ya viaja a otros órganos linfoides, por ejemplo el vaso en el cual se van a dar las diferentes interacciones con algunos patógenos. Entonces, en el linfocito B tenemos dos procesos que son claves. Recordemos que de la célula madre en la médula ósea se dan reordenamientos de las cadenas de inmunoglobulinas y una vez que sale la célula a tejido linfoide periférico, pues tenemos algunos mecanismos importantes, ¿verdad? Pero ven ustedes que, por ejemplo, acá tenemos la célula 1, célula 2, célula 3 y célula 4 que están eh, de manera previa a abandonar la médula ósea. Y vean ustedes que antes de comenzar la fase ya de salir de la médula ósea, se da un proceso muy importante y es el proceso de telesión clonal. Es decir, son células que no logran expresar
de manera adecuada los receptores de la membrana, entonces no pueden avanzar hacia la sangre periférica. Entonces, este paso se llama delesión clonal. Entonces, una vez que se da el proceso de delesión clonal, hay una serie de células que ni siquiera logran salir de la médula ósea y no llegan a la sangre periférica. Posteriormente, cuando ya están en sangre periférica o en tejido linfoide como el vaso, se da la, eh, interacción, ¿verdad? El reconocimiento de los antígenos que, para los cuales esta inmunoglobulina es específica. Estas inmunoglobulinas son específicas. Recordemos que cada célula expresa una inmunoglobulina que es específica para un antígeno en particular. Es decir, en una célula no se pueden expresar inmunoglobulinas con diferentes afinidades. Tiene que expresarse solamente una especificidad en cada célula que sale de la médula ósea. Obviamente hay muchísimas tipos de células porque obviamente reconocen diferentes antígenos, entonces las inmunoglobulinas que expresan en su membrana son diferentes. Muy bien, entonces una vez que se encuentra con el antígeno ya con la IgM y la IgD expresadas en su membrana, se da un mecanismo muy importante que es en este caso ya no es la delesión clonal como lo vimos hace un momento, sino que sería en este caso la expansión clonal. Más bien sería un fenómeno en el cual se da una clonación, es decir, se hacen muchísimas copias de la célula inicial, entonces se da una expansión de ese clon de células y esa expansión clonal lleva también, al igual que en los linfocitos T, a células de memoria y a células efectoras, que las células efectoras se conocen como células plasmáticas y son las encargadas de liberar los diferentes anticuerpos que son específicos para un antígeno y que vienen, que tienen sus raíces en esta célula inicial que les dio origen. Por lo tanto, tienen la misma especificidad que la célula que se activó inicialmente. Entonces, una vez que tenemos las células plasmáticas y las células de memoria, ya tenemos el mecanismo por el cual se activa y por el cual produce una respuesta efectora. Recordemos que acá este tipo de anticuerpo lo que va a hacer es neutralizar a los patógenos correspondientes y de esa forma se genera una respuesta inmunológica. También recordemos que hay diferentes tipos de respuesta con los linfocitos B. En particular, hay tres tipos de respuesta con linfocitos B. La respuesta número 1, que está representada con la letra A, en este caso, es una respuesta que depende exclusivamente de los linfocitos T. Se llama T dependiente. Esta respuesta T dependiente lo que significa es que el linfocito B se activa por medio de una célula T. Es decir, que el antígeno que reconoce el linfocito B es un antígeno que es presentado hacia la célula T. De esta manera, inicialmente el antígeno es reconocido por las inmunoglobulinas específicas para ese antígeno, lo que vamos a considerar como la señal número 1. La señal número 2 sería en este caso la interacción con los diferentes de las diferentes proteínas y los diferentes dominios que se expresan tanto en el linfocito B como en el linfocito T. Y lo más importante es uno que es muy conocido, es el CD40, que está en el linfocito B, que interactúa con el CD40 ligando de la célula T. Y de esta forma también hay una tercera señal que de igual manera son citoquinas. Y una vez que se da todo este fenómeno, entonces se da la activación del linfocito B. Entonces es una respuesta que depende exclusivamente del linfocito T. Entonces T dependiente porque necesita darse todo este proceso para que logre darse una respuesta inmunológica adecuada por parte del linfocito B. Pero también tenemos otro tipo de respuestas inmunológicas derivadas del linfocito B.
que son las T independientes. La respuesta T independiente, pues obviamente necesitaría únicamente algunas señales que ya no serían todas las anteriores, sino que una vez que se activa la inmunoglobulina en la membrana, se da también por medio de la activación de diferentes receptores, principalmente receptores tipo TOL, se da señales para favorecer la respuesta inmunológica por parte de la célula B. Entonces ven que aquí el linfocito T no tiene ninguna participación, es completamente independiente de si existen linfocitos T o no existen. No hay una dependencia. Y tenemos otro tipo de respuesta dentro de la respuesta T independiente también, que es una respuesta en la cual se depende o se reconoce ya no el antígeno soluble o el antígeno solito como tal, sino que se reconoce el antígeno también por parte del anticuerpo en el contexto de la unión a diferentes proteínas del complemento. Entonces vean que una vez que se unen las proteínas del complemento y el antígeno al anticuerpo, se genera la activación de la célula B. Entonces esto es importante porque marca entonces la cancha para identificar los tres tipos de mecanismos por los cuales puede haber una respuesta de linfocitos B. Recordemos, T dependiente, con CD40 ligando, con secreción de citoquinas, una vez que se da el reconocimiento inicial. Y luego una respuesta T independiente que tiene dos subdivisiones, la tipo 1, que es la activación por medio de antígenos y la estimulación de diferentes dominios de los receptores tipo TOL. Y la tipo 2 es un reconocimiento del antígeno en el contexto de la unión a moléculas de complemento. Por lo tanto, una vez que, a manera de resumen, como les comentaba, se da una activación del linfocito B y se genera diferentes fenotipos, pues obviamente se da una activación del antígeno, ¿verdad? Se prolifera, en este caso, se prolifera y se da una respuesta inmunológica tanto de carácter T dependiente como T independiente, que va a generar tres tipos de célula principalmente, que son las células plasmáticas, que ya las vimos, que eran células encargadas de secretar anticuerpos, las células de memoria con una expresión de IgM e IgD en su membrana, y la célula de memoria, pero con cambio de clase, es decir, ya no va a expresar la IgM y la IgD, sino que se va a dar un cambio en el isotipo y va a expresar principalmente IgG, o podrían ser algunas otras inmunoglobulinas, IgA, IgE. Y esto está en función de las citoquinas también que participan en la señal, es decir, el isotipo, el cambio en el isotipo se da de acuerdo a las citoquinas que están presentes en esa respuesta inmunológica para ese patógeno en particular. De esa manera, la respuesta principal por IgG1 o por IgE se da principalmente por la liberación eh, prioritaria de interleuquina 4 en una respuesta inmunológica. La interleuquina 5, ven ustedes que es una interleuquina muy importante para la secreción de IgA, o sea, para el cambio de isotipos de IgM, IgD a IgA. La interleuquina 5 es muy importante, entonces podrán ustedes saber que esta interleuquina es muy importante en la inmunidad en sitios anatómicos que presenten mucosas, porque tienen gran cantidad de IgA. Algunos interferones también y factores de crecimiento tumoral.